todos y bienvenidos a una nueva reseña del libro con su amigo y servidor Arturo Gallegos. Hoy tenemos un libro muy interesante, Bukharin y la Revolución Bolchevique, una biografía política, así se titula el libro, del autor Stephen Cohen, que recién falleció en 2020. Él fue un académico norteamericano con base en la Universidad de Princeton, donde impartió clase y creo que fue el jefe del departamento de eslavística y sobre todo se especializa en historia de la Unión Soviética y de Rusia en general. Un autor, siento yo, bastante honesto, del ala liberal, digamos, de la política estadounidense, con una esposa que también fue editora de la revista The Guardian, Catherine van der Heuvel. Y digamos que vienen los dos, y sobre todo él, de ese milieu de académicos honestos y digamos comprometidos con una visión multipolar del mundo. No son pregoneros del imperialismo norteamericano. Entonces este autor, inclusive en tiempos más recientes, fue criticado como un adulador de Putin por oponerse a la política de los halcones en el Pentágono estadounidense. Entonces es un autor, digamos, que estuvo comprometido con la paz, al menos, ¿verdad? Y opuesto a la hegemonía imperialista. De él, de su autoría, yo he leído algunos libros, sobre todo los más recientes, y este es, digamos, creo que el más conocido, que es una biografía del de el político bolchevique Mikhail Bukharin. ¿Qué es lo fundamental de este libro? Tiene una tesis fundamental, su premisa. Primero decir que el libro fue publicado en el 73 originalmente y tiene en esta edición 385 páginas. Es un libro pesado, de letra pequeña, con muchas citas, muchas fuentes de documentos históricos, que se lee bastante lento si uno lo lee a conciencia, pero muy bien redactado, bastante ameno en ese sentido. La gran premisa del libro es, por un lado, dice el autor, cancelar, denegar o contraargumentar que la única posibilidad a la muerte de Lenin era una de dos: o Stalin arribaba al poder o Trotsky. Dice el autor Cohen que la segunda variante, la de Trotsky, era imposible, porque Trotsky no representaba ningún cambio programático, no tenía ningún programa político salvo rencillas personales, y que los académicos norteamericanos, dice Cohen, confunden una personalidad extraordinaria o eslogans brillantes de Trotsky con un programa político social real. Argumenta Cohen que Trotsky, y a mí, en mi opinión, estoy de acuerdo con el autor después de haber leído textos de Trotsky, incluida su tan pregonada revolución permanente, en que argumenta el autor que no retenía un programa. Es una teoría básicamente vacía, y que no propone prácticamente en los hechos una política distinta. Yo estoy de acuerdo con el autor después de haber leído algunos textos, varios textos de Trotsky, en el que la verdad me parece bastante vacía la propuesta de Trotsky. No solo eso propone el autor, sino que la otra alternativa probable, que era real, era la de que Bukharin accediera al poder. ¿Por qué entonces es importante este personaje? Bueno, nos adentramos ya en la vida del personaje de Bukharin, y nos damos cuenta que es un bolchevique, pues, con todas las credenciales, ¿no? Intachable. Es un miembro que se forma muy temprano, desde estudiantes, ingresa a círculos de estudio bajo el zarismo, círculos de estudio obviamente ilegales. Se afilia al partido muy temprano, y de hecho es expulsado del país a los 23 años. Ya es un emigrante, un emigré, como le dicen.
Se va a la oposición de los émigrés en Europa Occidental y ahí va a tener su primer encuentro con Lenin, e inclusive con Stalin también se encuentra en primera ocasión con él. Él crece dentro del partido bolchevique muy rápido, sobre todo en el círculo de Moscú, donde como líder estudiantil, líder joven, se le dan tareas de una buena responsabilidad y se crea alrededor de él, digamos, un grupo de jóvenes que en ocasiones chocan un poco con Lenin en algunas cuestiones teóricas, porque Bukharin es uno de los grandes teóricos del partido en sus inicios. Y hay una cuestión también donde un miembro del partido era un agente del zarismo que los delata y eso lleva a la primer detención de Bukharin, a pesar de que Bukharin y otros compañeros le habían avisado a Lenin de este personaje. Lenin había desestimado estas acusaciones y bueno, esto había derivado en el arresto de Bukharin y otros compañeros. Hay otras diferencias con Lenin de carácter teórico, sobre todo en lo que toca a la cuestión de la nación. Bukharin inclusive escribe sobre estas cuestiones y también sobre lo que tiene que ver con la continuación de la Primera Guerra Mundial, ya después de que los bolcheviques toman el poder. Digamos que Bukharin tiene una primera etapa en la que él había sido más bien miembro de la oposición de izquierda, que le llamaban, ¿no? Que se enfrentaba un poco a las posiciones de Lenin y que lo criticaban desde una posición más de izquierda. Voy a hacer algunas lecturas que estaban aquí importantes, que he marcado para dar ejemplos, aunque lo estoy haciendo con traducción en tiempo real, entonces puede que no sea muy bueno. Dice el autor que una combinación de realismo e idealismo había colocado a Bukharin en algún lugar entre Lenin y los más extremistas de los comunistas de izquierda en controversias sobre economía política. Al final, sin embargo, no era política, o no era verdaderamente política, pero teórico el asunto que provocaba los desavenencias con Lenin. El argumento de Lenin sobre la economía en el capitalismo de Estado era más bien un problema de semántica que realmente una comprensión de lo que era el capitalismo en ese momento. Porque se había hecho una controversia sobre lo que implicaba el capitalismo de Estado, lo que después también en México llamamos el capitalismo paternalista, etcétera, ¿no? Así que después de estos primeros altercados con Lenin, Bukharin se alinea y después incluso contribuye bastante a la formación de la teoría del imperialismo, que Lenin va a coronar al final con su texto El imperialismo como fase superior del capitalismo, pero Bukharin y inclusive Rosa Luxemburgo son uno de los primeros teóricos marxistas que empiezan a trabajar en la idea del imperialismo y que Lenin, como dije, va al final a redondear. Todas estas desavenencias con Lenin no llegan a una ruptura. Inclusive Bukharin en el sexto congreso del partido en 1917 se llega a ser miembro del comité central y como dije, en su crítica que hace a la no continuación de la guerra, también nos dice el autor que Lenin y Bukharin no hablaban sobre el mismo tipo de guerra. El primero mostraba la guerra o hablaba sobre la guerra en un planteamiento convencional, en operaciones bien organizadas de ejércitos enfrentando uno al otro, y Bukharin lo concepcionaba más como una guerra de guerrillas, ¿no? Para él esa era la manera en la que el ejército rojo debía de hacer la guerra a la potencia en aquel momento del Imperio Alemán. Sabemos que no, que se firma el Tratado de Brest-Litovsk y que se llega a la paz con las potencias centrales. Bueno, después de estos altercados, Lenin en el 10º
Congreso del partido da esa máxima tan importante donde se cancela la oposición o las facciones dentro del partido. Y después, a la muerte de Lenin, se viene el problema del debate entre Trotsky y Stalin, y se forma lo que se conoce como el triunvirato, ¿no? Entre Zinoviev, Kamenev y Stalin. Y en ese momento Bukharin ya es el redactor de la revista Pravda y se pone del lado del triunvirato para denostar, atacar, bueno, para hacer a un lado a Trotsky, ¿no? En este caso, hay otra cita aquí interesante del autor. Es un libro bastante extenso, pero estamos ya acá. Nos dice el autor sobre esta controversia. Los bolcheviques somos pioneros, pero no llevamos a cabo experimentos, no somos diseccionistas que operamos sobre un organismo vivo con un cuchillo, sino que tenemos conciencia de nuestra responsabilidad histórica, decía Bukharin en ese tiempo, en el que habla sobre la responsabilidad histórica de los bolcheviques como corriente política que se sabe lleva a sus espaldas la suerte y el destino de millones de personas. En este caso, criticando la postura, digamos, infantilista o aventurerista de Trotsky, y es por eso que se va del lado del triunvirato con Kamenev y con Zinoviev y Stalin. Obviamente sabemos que después se viene el problema de la guerra civil, el comunismo de guerra, y después del comunismo de guerra se viene la nueva política económica de Lenin, en donde, estoy regresando un poco en el tiempo, pero esto va a marcar a Bukharin, porque una vez que se termina la NEP, la nueva política económica, va a ser que Bukharin va a pasarse de haber estado del lado de la oposición de izquierda, se va a convertir en oposición de derecha una vez que se va a enfrentar con Stalin. ¿Por qué? Después de disuelto el triunvirato, una vez que Trotsky queda relegado, después se disuelve también el triunvirato y se van a acusar a Kamenev y a Zinoviev de traidores, y en ese momento Bukharin va junto con Stalin en lo que le llaman el triunvirato de dos, van a accionar, van a maniobrar para atacar a los otros dos, y van a implementar la nueva política económica, o van a continuar la nueva política económica. Y una vez que se quieren salir de esta nueva política económica, una vez que Stalin considera que es momento de colectivizar la tierra, que había todavía en manos de los terratenientes, sobre todo la mayoría de la tierra no estaba colectivizada, Bukharin se va a quedar en esta posición, digamos, de derecha. Y junto con otros miembros como Rykov y Tomsky, van a defender esa postura que, comparándola con Stalin, era de derecha, ¿no? Por eso le llaman la oposición de derecha. Va a tener reuniones con Kamenev, sobre todo en secreto, que van a marcar su destino una vez que Stalin decide maniobrar para alejarlo, para irlo segregando. A Bukharin se le va, digamos que separando de muchos puestos de responsabilidad, se le separa del Comintern, se le separa de la Pravda, y va a caer en desgracia, ¿no? Y hay un momento en el que va a durar relegado digamos, de la vida del partido, mientras a Kamenev y Zinoviev les están haciendo los famosos juicios de Moscú. Y en los juicios de Moscú se va a nombrar a Bukharin como uno de los que estaban tramando, ¿no?, en contra de Stalin y del poder soviético, y se le va
llevar a juicio y bueno, va a confesar sus crímenes igual que todos los demás y va a ser fusilado, ¿no? Le van a disparar en la cabeza, supuestamente es lo que ocurre con Bukharin. Pero esa es la parte, digamos, sencilla, ¿no? La parte sencilla de la historia, en donde sabemos lo que ocurre, cómo termina. Pero la cuestión con Bukharin es mucho más complicada. Es parte de un gran periodo, mucho más largo y mucho más complejo. El autor lo reseña muy bien, aunque tiene los problemas y las carencias y las dificultades de ese tiempo. Estamos hablando de los 70s, cuando muchos de los documentos todavía no habían sido desclasificados. Estamos hablando de que estaba muy presente todavía el informe secreto de Khrushchev, que había comenzado el proceso de desestalinización, y aparte el autor viene de una escuela política de académicos americanos que estudiaron ese periodo, muy importante, que sobre todo está muy influenciado por los trabajos de este autor, que es Carr, que tiene una trilogía de la Revolución Bolchevique, en donde se escribió en los años 50, publicado en los años 50 y bueno, también tiene las limitantes de haber sido publicada en ese tiempo y como dije es un estudiante o es un discípulo de esa escuela, Stephen Cohen, que abrega mucho de eso y que nos va a mostrar una cierta realidad. Un ejemplo muy grande es la influencia que tiene entre este autor, Cohen y Carr, el llamado testamento de Lenin. Inclusive es un documento que a todas luces es apócrifo y que inclusive autores contemporáneos burgueses, pero digamos que con cierta rigurosidad, han tratado o han tenido que admitir que es un testamento apócrifo y que de hecho de manera paradójica los autores burgueses han tenido un poco más de agallas o quizá porque les conviene y han dicho lo que yo también creo que es lo más probable, que haya sido Nadezhda Krupskaya, la esposa de Lenin, la que haya sido la autora intelectual y material de este apócrifo testamento. Y entonces tenemos esas pequeñas, digamos, problemas historiográficos con este autor que no encontramos, por ejemplo, en la trilogía que está por terminarse de Stephen Kotkin, que es un autor burgués, pero que es una saga muy grande y que realmente sí ataca ese problema y dice con toda claridad, este documento es apócrifo y seguramente fue Krupskaya, sin pelos en la boca. Y ese es uno de los problemas que tenemos en la historiografía o en la bibliografía, más bien en la bibliografía de autores marxistas que se proponen defender a Stalin a capa y espada sin reconocer ningún error del líder soviético. Y de los más importantes textos tenemos, por ejemplo, a los autores, o al autor norteamericano Robert Furr. Aquí tengo un libro de él nada más, que es Khrushchev mintió. Esta es una edición en alemán, en donde él analiza completamente el discurso secreto de Stalin. Lo leí hace un tiempo, está completamente subrayado en las cosas que el autor es convincente y en otras que no, la verdad sea dicha, hay cosas que el autor también deja sin satisfacer el contraargumento de que Stalin no tenía un culto de la persona o que no actuó de repente con rigurosidad o injustamente con compañeros como Bukharin y otros que muy probablemente, bueno, a Bukharin se le acusa inclusive de haber tramado el asesinato de Lenin, lo cual a mí me parece verdaderamente ridículo, pero eran tiempos muy complicados. Otro del autor, muy esgrimado por los compañeros marxistas para, digamos, completamente desbancar todas las mentiras sobre Stalin, es Ludo Martens, el belga, compañero belga, fundador del Partido del Trabajo de Bélgica, que es un libro muy bueno. Aquí tengo la edición en alemán también, Stalin Anders Betrachtet, no me acuerdo cómo la tradujeron al español, pero es un libro muy bueno, pero también deja muchas interrogantes y muchas cuestiones que no son explicables 100% y que no eximen a Stalin completamente, y seguramente en mi entender es imposible porque es un ser humano y con errores, ¿verdad? Entonces aquí sería otra materia para investigar estos libros de estos autores que seguramente son interesantes para reseñarlos por sí mismos. Yo he leído
de Grover Furth, tengo también el de la contestación que le hace a Stephen Kotkin. Dice, se llama el libro Esperando por la verdad, Stalin Esperando por la verdad, y deja también mucho que desear. En algunos puntos es muy buena la contestación y en otros cae en los errores que él mismo critica a la hora de referir a las fuentes, etc. A mí me parece que en el sentido práctico, un libro también bueno es Stalin Bewältigen, o Analizando Stalin, que es un libro del autor alemán Günther Jehrig, que lo conseguí en la escuela de cuadros del Partido Comunista Alemán. Me parece que dentro también del momento histórico en el que se publica, que es después de la desestalinización de Gorbachev, de todas maneras es un libro bastante interesante que desde el punto de vista crítico, desde el marxismo-leninismo, critica los abusos y los excesos de Stalin y también las deficiencias de lo que fue el proceso de la desestalinización, ¿no? O cómo se utilizó el proceso de estalinización para debilitar el poder soviético y para rehabilitar a personajes que a lo mejor no deberían de ser rehabilitados, pero no deja de quedar en duda cierta participación, sobre todo cuando vemos los casos de Yeshov y Yagoda, y que nos ponemos a pensar, bueno, se le echa la culpa simplemente a ellos, pero luego llega uno, en el caso de Yagoda, se le echa la culpa a Yagoda, no, es que él asesinó a muchos compañeros porque era un traidor, por eso pues lo fusilamos. Ahora llega Yeshov y resulta que Yeshov también después es acusado de lo mismo, y bueno, debe haber cierta responsabilidad del cuerpo político, ¿no? De la Unión Soviética de ese tiempo. No todo se lo podemos achacar al aparato represor o al aparato de espionaje interno, etc. Para terminar, comentar pues que Bukharin es un personaje muy interesante. Sus textos propios de él, como el ABC del comunismo, el texto sobre el imperialismo, son textos que son, digamos, de cabecera todavía para el movimiento comunista. Hizo sus contribuciones en su momento, es un bolchevique desde joven, desde esos viejos bolcheviques que les dicen, que muchos de ellos, por cierto, no sobreviven a la llamada purga, y que también nos debe dejar de pensar de cómo es posible que tantos compañeros fueran en realidad traidores. Y creo que es algo a revisar, ¿no? Creo que no podemos simplemente tomar a dos autores como Furth y Martens y decir, no, es que hay dos textos ahí que nos explican completamente que Stalin es 100% inocente, como tampoco podemos tomar a los autores Cohen o Kotkin o Carr y simplemente decir, no, bueno, es que Stalin es el autor material de todas estas fechorías. Pero creo que es un buen intento desde esta perspectiva de un académico norteamericano que conoce el tema, que habla el idioma, etcétera, y que estuvo en los archivos desclasificados algunos en su tiempo, de presentarnos la vida y obra de un comunista soviético, ruso soviético, que es poco conocido y que pues por su trágico final ha sido un poco enterrado, ¿no? en la arena del tiempo, pero que como otros, como inclusive Zinoviev, Kamenev, Trotsky, tienen cosas que aportar definitivamente, ¿no? Y siempre es necesario revisar y criticar y bajar y pasar todo sobre la lupa del escepticismo y de la desconfianza, digamos, no solo de las fuentes obviamente burguesas, sino de nuestras propias fuentes. Así que yo les invito a leer textos de Bukharin, que son muy importantes. Quizá dejo aquí algunos la descripción. El libro de Stephen Cohen no hay una traducción al español, según tengo entendido, pero los libros de Ludo Martens y de Grover Furth hay algunos que sí los encontramos. El de Stalin, de Ludo Martens, lo encontramos en español, y algunos de Furth también en español. Y todo el material que sea agrega a nuestro conocimiento sobre ese turbulento y misterioso periodo de la historia soviética, que es básicamente la génesis de la Unión Soviética y que va a marcar las generaciones posteriores, como a Khrushchev y a otros que vinieron después, ¿no? Que también son rescatables. Yo incluso invito a que lean el discurso secreto de Khrushchev. Yo cuando lo leí pensé que era algo mucho más fuerte. El texto en sí no es tan
digamos, agresivo con la figura de Stalin, más bien las repercusiones que tiene el discurso secreto de Khrushchev, las reformas que vinieron y las acciones que se emprendieron a través de eso, del discurso secreto y del proceso, del llamado proceso de desestalinización, es lo que en realidad tiene un impacto determinante en el movimiento comunista, y no tanto el texto. El texto, si ustedes lo revisan, no es lo que uno esperaría de lo que se ha hecho de revuelo alrededor de él, ¿no? Pero bueno, yo les invito a que lean todo lo que puedan, que no sea basura, digamos, propagandística del occidente, de la burguesía, pero textos que valen la pena como trabajos honestos y que se proponen realmente contribuir en algo. Me despido y próximamente tenemos un libro de geopolítica bastante grande que acabo de terminar de Peter Frankopan. Así que saludos, cuídense, hasta pronto.